Cuando volví a la vida, estaba en medio de empacar para mudarme. Mi esposo, George Miller, era un hombre cruel y despiadado que abusaba de mí regularmente. No solo me golpeaba y me maldecía, sino que también me amenazaba constantemente. Dijo que, si alguna vez me atrevía a pensar en divorciarme, nos mataría a mí y a nuestro hijo. Para escapar de George, esperé hasta que salió a beber con sus amigos inútiles y aproveché la oportunidad para huir a otra ciudad con nuestro hijo. Me preocupaba que George nos encontrara, así que cambié mi número de teléfono y corté todo contacto con familiares y amigos. Le advertí repetidamente a Ethan que nunca se comunicara con George de ninguna manera. Ethan asintió obedientemente y lo prometió, pero cuando no estaba prestando atención, le envió un mensaje en secreto a George diciendo que extrañaba a su padre. George lo convenció con algunas palabras dulces y fácilmente logró que revelara nuestra dirección. Esa misma noche vino tras nosotros, abrió la puerta de nuestro apartamento alquilado de una patada y comenzó a golpearme con puños y patadas. No pude defenderme y, al final, me golpeó hasta la muerte. El incidente causó una protesta pública masiva. Durante las entrevistas con los medios, Ethan lloró mientras las lágrimas corrían por sus mejillas y dijo con voz lastimera: ¿Qué hice mal? Solo quería una familia completa. Si mamá no se hubiera escapado, papá no se habría enojado tanto ni la habría golpeado tan fuerte. Después testificó en el tribunal que George no quiso matarme, que fue un accidente. Al final, George fue declarado culpable solo de abuso doméstico y cumplió 5 años de prisión antes de ser liberado. Para cuando George salió, Ethan había crecido. Los dos vivían felices juntos como un padre y un hijo amorosos, como si yo nunca hubiera existido. Toda mi vida había sido una tragedia y, al final, el niño que di a luz se convirtió en el mismo cuchillo que me apuñaló por la espalda. Pero los cielos tenían ojos y, de alguna manera, renací milagrosamente. El odio surgió dentro de mí como una marea furiosa que hizo temblar todo mi cuerpo. En ese momento, la puerta se abrió con un crujido desde afuera y Ethan entró. Cuando vio la maleta medio llena en el suelo, frunció el ceño y dijo con tono de molestia: «Mamá, no planeas escaparte de casa conmigo otra vez, ¿verdad?» Pateó la maleta hacia la pared y, antes de que pudiera decir nada, siguió quejándose por su cuenta: «Eres tan hipersensible. Papá trabaja duro todos los días para ganar dinero, ¿sabes lo difícil que es eso? Solo tuvo un mal día y necesitaba desahogarse un poco, eso es todo. ¿Y qué si te escapas? Una vez que papá nos encuentre de nuevo, te va a golpear de todos modos». Al escucharlo hablar con el mismo tono frío que tenía en mi vida pasada, mi corazón dio un vuelco. ¿Podría mi odio estar jugando malas pasadas en mi mente? Pero, antes de que pudiera terminar el pensamiento, la sospecha en mi corazón estalló de mi boca. «Siempre eras tú, ¿no es así? Cada vez eres tú quien le dice a George dónde estamos, ¿cierto?» La intensa mirada en mis ojos debió sobresaltarlo. Ethan, que solo parecía molesto e impaciente, instintivamente retrocedió 2 pasos y murmuró: «Si no le decía a papá mientras aún se estaba calmando, querías que me quedara sin hogar para siempre». Así que así fue. Cada vez que George me golpeaba, tomaba a Ethan y nos escondíamos en casa de mis padres. Después de que fallecieron, mi cuñada vendió la vieja casa familiar y no tenía a dónde ir. Empecé a llevar a Ethan a quedarse en hoteles, pero no importaba lo lejos o remoto que fuera el lugar, George siempre se las arreglaba para encontrarnos. Nunca pude entender cómo un conductor de autobús urbano normal como él podía tener tales conexiones, tal alcance. Resulta que era el pequeño traidor justo frente a mí dándole toda la información. La acumulación de odio viejo y nuevo finalmente me empujó más allá de mi límite. No pude controlarme, levanté la mano y abofeteé a Ethan con fuerza en la cara. El pequeño traidor nunca imaginó que realmente lo golpearía. Se agarró la mejilla y me miró con ojos llenos de odio. «¿Me golpeaste?», gritó. «Sí, lo hice». Lo abofeteé de nuevo 2 veces más. Solo cuando vi que las marcas rojas se hinchaban en su cara, el fuego en mi pecho se alivió, aunque fuera un poco. «Pequeño mocoso sin corazón», grité. «Sao». Ethan me miró con saña. Solo tenía 9 años, pero la mirada feroz y odiosa en su rostro era exactamente como la de ese animal, George. Lo eché por la puerta, con miedo de que, si lo miraba por un segundo más, no podría evitar matar a ese pequeño traidor con mis propias manos. Afuera, rompió a llorar y gritó por la puerta: «Solo espera. Te arrepentirás de esto. Voy a llamar a mi papá para que regrese y te golpee hasta la muerte. Solo espera», murmuró en voz baja, pero hirviendo de rabia. Y esperaría, porque sin mí cerca para protegerlo, quería ver exactamente cómo George Miller atormentaría a ese pequeño traidor de hijo. Miré la maleta. Estaba llena principalmente con la ropa de Ethan y sus necesidades diarias. En cuanto a mí,
La mujer que había trabajado como una esclava durante años sin quejarse, ni siquiera había una sola prenda de ropa decente allí. Pero ya no necesitaba nada. Sabiendo que George regresaría pronto, saqué todas las pertenencias de Ethan de la maleta, solo tomé mi identificación, mi teléfono y el efectivo que había retirado recientemente, y luego me fui inmediatamente. Ya había comprado un boleto de tren, pero, para asegurarme de que George no pudiera encontrarme, fui y compré un nuevo boleto de avión a una ciudad completamente diferente. Sin ese pequeño traidor arrastrándome, todo salió increíblemente bien. 2 horas después, abordé el avión y dejé para siempre la ciudad en la que había vivido durante más de 30 años. A diferencia de mi vida pasada, esta vez no me apresuré a deshacerme de mi antiguo número de teléfono. En su lugar, lo instalé en un teléfono de respaldo. Ya que Ethan pensaba que George era tan maravilloso, pensé, ¿por qué no dejar que experimente la vida sin que yo mantenga unida a esta familia? Veamos qué tan grandiosa resulta su vida de cuento de hadas con George. Había asumido que George podría mostrarle algo de misericordia a Ethan al menos por unos días, considerando la cantidad de veces que Ethan lo había ayudado a rastrearme, pero claramente lo había sobreestimado. En el momento en que aterricé, mi teléfono de respaldo explotó con notificaciones. Abrí la aplicación de mensajería y lo primero que vi fue la cara de Ethan magullada, su nariz hinchada y sangrando, seguida de un curioso mensaje de voz de George. Hannah, será mejor que regreses aquí ahora mismo o te juro que golpearé a este mocoso inútil hasta la muerte. George nunca dudó cuando se trataba de golpearme, y cuando se trataba de Ethan, no era ni un poco más suave. La única razón por la que Ethan había escapado de lesiones graves antes era porque siempre me ponía entre él y George. Solía pensar que Ethan entendería mis sacrificios, mi resistencia, mi dolor, pero nunca sintió ni una pizca de gratitud. En cambio, creció creyendo que George nunca lo golpeó porque le importaba. Bueno, el karma llegó rápido esta vez. Si esto hubiera sucedido en mi vida pasada, probablemente me habría roto el corazón, jadeando por la culpa y el dolor, pero ahora no sentía nada más que satisfacción. Incluso una sonrisa se dibujó en mi rostro. Lo pensé por un momento y luego escribí una sola respuesta. Es tu hijo, estoy segura de que lo cuidarás bien. Buena suerte. Luego apagué el teléfono. La primera vez que un hombre golpea, siempre habrá una segunda. Esta conmovedora reunión de padre e hijo apenas estaba comenzando. Iba a sentarme, relajarme y disfrutar del espectáculo. No fue hasta una semana completa después que volví a encender el teléfono de respaldo. En el momento en que se conectó, cientos de notificaciones llegaron en masa. Más de 500 llamadas perdidas. Me desplacé por la pantalla lentamente y mis ojos de repente captaron un número que me pareció desconocido y extrañamente familiar: Cheryl Chen. Cheryl era mi prima política. Como yo, vivía bajo la sombra constante de la violencia doméstica. Su esposo una vez la arrojó desde una ventana del segundo piso. Verifiqué que se rompió la pierna en el acto y, antes de que le quitaran el yeso, la golpearon de nuevo. Porque compartimos una experiencia tan trágica, Cheryl y yo nos habíamos vuelto especialmente cercanas. Solíamos hablar de todo en mi vida anterior, justo antes de escapar de la ciudad. Le envié un mensaje de mala gana para despedirme. Ella seguía pidiéndome que la encontrara para comer antes de irme, pero tenía prisa por tomar mi tren, así que la rechacé. Más tarde descubrí que, en el momento en que Cheryl recibió mi mensaje, inmediatamente llamó a George. Siguiendo sus instrucciones, trató de atraerme a una trampa mientras todavía estaba medio dormido. Si hubiera ido a su encuentro, George no habría necesitado la ayuda de Ethan en absoluto. Me habrían golpeado hasta la muerte ese mismo día. En ese entonces no podía entenderlo. Ella también era víctima de abuso doméstico. ¿Por qué haría algo tan cruel, tan despiadado? Pero ahora finalmente entendí. Años de ser golpeada habían deformado su mente. La única forma en que se sentía mejor era si yo terminaba como ella o peor. No podía soportar verme escapar de ese infierno. Era como un cubo de cangrejos en el mercado de mariscos. En el momento en que uno trataba de salir arrastrándose, otro lo tiraba hacia abajo. La miseria necesitaba compañía. Al final, Cheryl no era diferente de ese pequeño traidor Ethan. Ambos eran almas retorcidas que prosperaban en el sufrimiento de otros. En mi plan de venganza, Cheryl Chen tenía su parte que desempeñar. Ella también merecía su parte de karma. Como si sintiera algo, justo cuando estaba perdida en mis pensamientos, su llamada llegó de nuevo. Una sonrisa burlona tiró de la comisura de mis labios cuando respondí con calma. Pareció sorprendida de comunicarse y dudó por un momento antes de soltar con ansiedad. Hannah, ¿a dónde diablos fuiste? Incluso dejaste al niño atrás. ¿Sabes que Ethan está a punto de ser golpeado hasta la muerte por George Miller? ¿A punto de? Así que todavía no está muerto. Eso es una verdadera lástima.
Pensé en la mirada impaciente y disgustada en la cara de ese pequeño traidor el día que me fui y dejé escapar un largo y lento suspiro. Imitando su propio tono de ese día, respondí perezosamente. Ethan me dijo él mismo que su padre trabaja muy duro todos los días. Que lo golpeen unas cuantas veces de vez en cuando no cuenta mucho. Debería simplemente soportarlo y seguir adelante. ¿A ese pequeño bastardo no le encantaba elogiar a George y actuar como si fuera moralista? Bueno, le estaba dando una oportunidad generosa. Ahora debería estar emocionado. Sé que has sufrido, dijo Cheryl, cambiando su voz a un tono más suave, pero cada matrimonio tiene baches en el camino. Deberías volver. Si George se enoja mucho, podría ser demasiado tarde. ¡Qué broma! No pude evitar preguntar, ¿y qué pasa si no vuelvo? ¿Qué me va a hacer? Hubo una pausa en el otro extremo. Luego el tono de Cheryl se volvió agudo y exasperado. Hannah, normalmente eres una mujer tan inteligente. ¿Por qué estás siendo tan irracional ahora? Los hombres, cuando son jóvenes, se enfadan fácilmente. Dentro de unos años, cuando sea mayor, no podrá golpear fuerte. Ya casi has pasado lo peor. ¿Por qué rendirse ahora? Su lógica retorcida me dejó absolutamente sin palabras. Quemada por dentro y por fuera. No me extraña que abusaran de ella hasta el punto de tener que usar un catéter de por vida y aún así nunca pensó en escapar. El destino de algunas personas realmente coincide con su mentalidad, sus creencias, sus elecciones, su ceguera obstinada. Todo perfectamente alineado con la miseria que soportan. Me quedé callada y, pensando que estaba empezando a entrar en razón, Cheryl se puso más y más enérgica. Vuelve ahora. Hablaré con George. Tal vez pueda hacer que sea más suave contigo. No sees desagradecida. ¿Desagradecida? ¿De qué se suponía que debía estar agradecida? ¿Por ser golpeada? No pude evitar reír con incredulidad. Si estás dispuesta a vivir así, adelante, pero yo no soy como tú. No soy un glotón para el castigo. Mis palabras la ahogaron instantáneamente. Ella espetó, furiosa, George ya está ahí fuera buscándote. Incluso dijo que desenterraría las tumbas de tus padres. No digas que no te advertí. Esa amenaza me sonó familiar. En mi última vida, George lo había dicho varias veces, pero nunca lo cumplió. No se atrevió. Aunque mi hermano era frío y distante conmigo y no estaba dispuesto a defenderme, nunca se quedaría mirando mientras George profanaba las tumbas de nuestros padres. Si eso sucediera, nuestra familia se convertiría en el hazmerreír de todo el pueblo. Así que dije alto y claro, si tiene las agallas, que lo haga. Si no, entonces es un cobarde. Sabiendo cómo operaba Cheryl, definitivamente estaba grabando esta llamada en secreto. Ni siquiera me molesté en ocultar mi tono. Dejé que lo filtrara. Esto era solo el comienzo. Con lo extendidas que están las redes sociales ahora, probablemente intentaría conectarse, llorando sobre cómo abandoné a mi esposo y a mi hijo. ¿Quién sabe? Tal vez incluso lo lograría como una personalidad viral de Internet. Comenzaría a transmitir en vivo, vendiendo productos y ganando el premio gordo. Colgué la llamada sin decir otra palabra. Sí, la única razón por la que respondí la llamada de Cheryl fue para asegurarme de que le pasara ese último mensaje a George. Antes de que Dios destruya a alguien, primero los vuelve locos. A George le encantaba hacerse la víctima. Cada vez que me golpeaba en el pasado, caía de rodillas, se abofeteaba y sollozaba histéricamente pidiendo perdón. Ese nivel de actuación no debería desperdiciarse. Quería que lo llevara más lejos. Quería que lo perdiera todo, que quedara completamente deshonrado, que se convirtiera en el tipo de escoria a la que todos en la calle querían escupir. Apagué el teléfono de respaldo y me dirigí al supermercado más cercano. Compré 1 tonelada de suministros, llené el refrigerador y los gabinetes en el apartamento de alquiler hasta el borde. Tal como esperaba, no pasaría mucho tiempo antes de que experimentara la primera cacería humana en Internet de mi vida. De ahora en adelante, incluso caminar por la calle corría el riesgo de exposición. Era mejor pasar desapercibida y disfrutar del espectáculo desde casa. No estaba segura de si Cheryl había sido tan rápida al transmitir mis palabras o si George Miller estaba tan desesperado por volverse famoso en Internet y hacerse rico. Había pensado que, incluso con el anzuelo que dejé caer, las cosas tardarían un par de días en ponerse de moda, pero subestimé lo ansioso que estaba. Esa misma noche, todo había estallado en línea y aterrizado en la lista de tendencias. En el vídeo, George sostenía a ese pequeño traidor, Ethan, en sus brazos mientras se lanzaban a su patética actuación. Los dos se aferraron el uno al otro, sollozando dramáticamente, mientras me acusaban de ser una alcohólica furiosa que los golpeaba y les gritaba constantemente, nunca cumpliendo con mis deberes como esposa o madre. Según su historia,
Todo lo que habían hecho fue tratar de razonar conmigo suavemente, y yo me escapé de casa sin decir una palabra. Para ganar simpatía, se degradaron por completo. Una y otra vez dijeron que se habían dado cuenta de sus errores y que, si estaba dispuesta a volver a casa, nunca intentarían detenerme de nuevo. Incluso prometieron no volver a defenderse si los golpeaba o regañaba. Y, para colmo, incluyeron una foto reciente mía junto con mi información de identificación completa. Por si acaso el acoso en línea no era lo suficientemente cruel. Tenía que reconocerle a George que podía escupir mentiras completas con una cara seria y un ritmo cardíaco constante. Desafortunadamente, en la era de Internet, la gente cree todo lo que ve. Siempre que la actuación sea convincente, incluso las afirmaciones más absurdas ganarán creyentes. Las acusaciones llorosas de George rápidamente ganaron la simpatía de una amplia audiencia y, como era de esperar, la mayor parte de esa simpatía se convirtió en ataques feroces contra mí. Muchos incluso sugirieron que George se divorciara de mí inmediatamente y criara a Ethan solo, lejos de alguien tan desalmado como yo. George, naturalmente, aprovechó esta oportunidad para doblar su papel de buen esposo. Sollozó incontrolablemente en la cámara, con la nariz mocosa y los ojos rojos, llorando. Cariño, sé que no gano mucho dinero. Siempre me has menospreciado por ser un perdedor, pero si vuelves, trabajaré en 2 empleos cada día y cada centavo que gane será para ti. Cariño, si no quieres cocinar o lavar la ropa, está bien, lo haré todo. Ayudaré a Ethan con su tarea, lo llevaré y lo traeré de la escuela. Pero no me dejes. Haré lo que digas. Entonces vino la parte de Ethan, con lágrimas corriendo mientras lloraba. Mami, te prometo que no comeré más bocadillos. Estudiaré mucho y ayudaré con las tareas de la casa. Incluso si me gritas o me golpeas de nuevo, nunca te responderé ni te golpearé. ¡Qué broma! En casi 10 años de matrimonio, George no había movido un dedo para hacer ninguna tarea de la casa. Todos los meses tenía que rogarle una y otra vez solo para obtener unos miserables $300 para los gastos del hogar, y aún así no sin ser golpeada primero. En cuanto a ese pequeño traidor, Ethan, desde el momento en que nació lo había colmado de nada más que amor. Decir que lo atesoraba como una gema en mi boca no sería una exageración. Sin importar cuán desobediente o difícil fuera, nunca le había puesto una mano encima. Desafortunadamente, en mi vida pasada fui demasiado tonta. Siempre quise llevármelo conmigo para escapar del dolor juntos, sin darme cuenta de que, en el fondo, él era solo otra alma maliciosa que prosperaba con la crueldad. Temblaba de furia. Cada fibra de mi ser se estremecía, deseando poder atravesar la pantalla y arrancar las expresiones repugnantemente falsas de los rostros de George y Ethan. Pero sabía que aún no era el momento. Tenía que soportar solo unos días más. En la pantalla, su repugnante actuación continuó. Después de que George terminara su historia de sufrimiento, rogó a los espectadores que ayudaran a encontrarme. Incluso ofreció una generosa recompensa a cualquiera que pudiera proporcionar información sobre mi paradero. La forma en que interpretó al esposo desconsolado fue tan convincente que haría llorar a cualquiera con un corazón. Un hombre miserable puede ganarse fácilmente la compasión. Un hombre miserable que supuestamente también está perdidamente enamorado, aún más. Vi cómo la cuenta de redes sociales recién creada de George explotaba, pasando de solo unos pocos cientos de seguidores a más de 100,000, y aún seguía aumentando rápidamente en los comentarios. La gente de todo el país ya se había organizado para comenzar a buscarme. Cada pocos minutos, alguien subía una foto de una mujer que se parecía vagamente a mí, preguntándole a George si era su amada esposa, pero ninguna de ellas era yo, por supuesto. No mientras desconocidos se apresuraban a cazarme. El creciente número de seguidores de George llamó la atención de varias marcas que querían sacar provecho del revuelo y hacer que comenzara a transmitir ventas de productos en vivo. Todos saben que las transmisiones en vivo pueden enriquecer a alguien de la noche a la mañana, especialmente si se suben a la ola de la manera correcta. Pero este tipo de cosas requiere primero una imagen pública sólida, construida lentamente con el tiempo. George no tenía tanta paciencia. Se lanzó de inmediato al lanzamiento de una combinación completa de historias sentimentales y ventas en línea. Mientras que algunas personas se desanimaron por la táctica, muchos todavía compraron. Su primera transmisión en vivo fue un éxito caótico con una noche de lágrimas de cocodrilo. George pasó de ser nadie a una celebridad de Internet de la noche a la mañana. Probablemente estaba sonriendo mientras dormía. Por suerte, lo había planeado con anticipación. Ya estaba viviendo en total aislamiento, apenas ponía un pie afuera. En este momento, no me atraparían muerta caminando por la calle. Realmente existía la posibilidad de que algún usuario de Internet bien intencionado me viera en la calle, tomara una foto y la enviara directo a George Miller. ¿Cómo describiría ese tipo de comportamiento?
Digamos que a veces ser humano también significa ser ciegamente moralista. Entrometerse en los asuntos de otra persona puede pasar por una especie de bondad equivocada. Por suerte, la cuenta en línea que había estado usando estaba registrada con un número de teléfono nuevo. Nadie sabía que mi viejo teléfono había estado apagado todo este tiempo. Incluso si las llamadas y los mensajes habían llegado en masa, no importaba. Y en cuanto a dónde vivía actualmente, nadie tenía la menor idea. Mientras me quedara en casa, esta ola de odio en línea ni siquiera podía tocarme. Era hora de pasar a la ofensiva. Con ese pensamiento, encendí el teléfono de respaldo que no había usado en un tiempo y envié un mensaje a George. George Miller, estás alimentando mentiras a personas inocentes en línea y alentando a extraños despistados a atacarme. Un perro se comió tu conciencia. George nunca iba a ningún lado sin su teléfono. No tardó mucho en responder. No era estúpido. Sabía que todo lo que decía ahora podía usarse como evidencia en su contra, así que saltó directamente al modo de actuación. Cariño, finalmente respondiste. Sé que estaba equivocado, realmente muy equivocado. Por favor, vuelve a casa. Hello que si así regresas. Justo después de que sonara mi teléfono, ya sabía que George había ensayado su lamentable rutina. Probablemente estaba listo para llorar en Q otra vez. Aún así, antes de responder, me aseguré de presionar el botón de grabación. Su voz salió entrecortada y temblorosa. Cariño, sé que me menosprecias por no ganar suficiente dinero, pero ahora soy una persona influyente. ¿Puedo apoyarte? Por favor, vuelve a casa. Patético. Realmente no pudo contenerse en absoluto. Había esperado que escuchar su voz me hiciera temblar de rabia, pero ahora todo lo que sentía era frío control. Respiré hondo y respondí con frialdad. Una mentira sigue siendo una mentira, George. Pasaste años golpeándome hasta dejarme negra y azul. Esas cicatrices no mienten. Si alguna vez aparezco en público, tu historia se derrumbará en segundos. Su voz vaciló. ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo te golpeé? Su tono se quebró un poco, pero se obligó a mantener la calma. Cariño, todo lo que hice fue por esta familia. No quieres que Ethan sufra. Ah. Y ahí estaba su movimiento favorito, usar a ese pequeño traidor para amenazarme otra vez. Nunca me amaste. Nunca me amaste. Tu hijo tampoco, dije fríamente. No éramos más que sacos de boxeo emocionales para tu pequeño ego retorcido. Mientras George seguía borracho con el sonido de sus propias mentiras, lo interrumpí con un filo más afilado. Te advierto que pares este acto patético ahora mismo. Si me presionas más, te expondré como el monstruo que realmente eres. Y una vez que lo haga, no habrá vuelta atrás. Entonces colgué y apagué el teléfono de respaldo otra vez. George era un cobarde desesperado, bueno para nada, vicioso. Pero de alguna manera había tenido suerte con esta ola de fama en línea, y sabía que no la dejaría escapar de sus dedos. Cualquiera que amenazara ese éxito haría lo que fuera necesario para eliminarlo. Y ahora mismo, yo era la bomba de relojería que podía destruir su perfecta imagen pública. Sabía que estaba pensando en cómo deshacerse de mí, sin importar lo que costara. Desafortunadamente para él, había cubierto mis huellas demasiado bien. No tenía forma de encontrarme. Ningún rastro. Ninguna pista. Solo creciente frustración. En este punto, solo tenía dos opciones. Una, golpear a Ethan aún más fuerte, esperando hacerme sentir lo suficientemente culpable como madre para salir de mi escondite. 2. Contratar piratas informáticos ilegales para rastrear la ubicación de mi teléfono. Pero como el teléfono estaba apagado, la segunda opción probablemente no tendría éxito en comparación con eso. Golpear a Ethan parecía una inversión mucho mayor. Ese pequeño traidor confiaba tanto en su buen padre. Si recibir algunas palizas adicionales ayudaba a proteger la fama y la fortuna de su padre, apuesto a que incluso pensaría que valía la pena. No pude evitar la sonrisa satisfecha tirando de mis labios. El juego ya estaba listo, no había nada más que hacer. Cada día descansaba cómodamente en mi apartamento de alquiler, comía, bebía y revisaba las búsquedas de tendencia de vez en cuando. También vigilaba las cámaras de seguridad de la casa. Sí, en mi vida anterior, aunque nunca logré divorciarme, no renuncié a la idea de reunir pruebas sólidas del abuso de George y fui a los tribunales. Había instalado en secreto pequeñas cámaras de vigilancia alrededor de la casa, pero como las cosas se salieron de control en ese entonces, huí con ese pequeño traidor de Ethan con tanta prisa que ni siquiera tuve tiempo de quitar las cámaras que había instalado en secreto. No fue hasta que ya estaba en el avión en esta nueva vida que, de repente, las recordé.
Así que decidí usarlas en mi beneficio, alimentando la idea a través de la boca de Cheryl Chen y empujando a George Miller para que comenzara a ordeñar Internet en busca de lástima. En estos días, las noticias se extienden como un reguero de pólvora. Una vez que George probó la fama en línea, supe que no podría evitarlo. Cuanto más imprudente y desvergonzado se volviera, mejor. Era exactamente lo que estaba esperando. La naturaleza humana está llena de defectos. Cuando las personas se vuelven demasiado presumidas, pierden el control. George, más que nadie, era un ejemplo andante de eso. Quería que estuviera en la cima de su orgullo y éxito justo antes de que toda su persona se desmoronara en polvo. De esa manera, todo lo que había ganado se desvanecería en un instante y se reduciría a una desgracia pública, odiada por todos. Era el tipo de golpe que quería asestarle, uno tan definitivo, tan completo, que nunca se recuperara por el resto de su miserable vida. Tal vez mi última vida había sido demasiado amarga, tal vez los cielos finalmente se habían puesto de mi lado. Inicialmente, solo había planeado capturar imágenes de George golpeándonos a Ethan y a mí para el caso de divorcio. Lo que no esperaba era que todos los vídeos de la fiesta de la lástima que George y Ethan habían estado subiendo en línea fueran filmados justo en la sala de estar, directamente frente a una cámara de alta definición que instalé. El metraje era nítido. En un segundo, George estaba abrazando a Ethan con fuerza frente a la cámara del teléfono, llorando a mares por compasión. Pero en el momento en que terminó el vídeo, empujó al niño a un lado y explotó en rabia, maldiciéndolo y golpeándolo de nuevo. George me había estado golpeando durante años, la violencia se había convertido en una segunda naturaleza para él. Tiró a Ethan al suelo y, antes de que el niño pudiera levantarse, lo pateó con fuerza en las costillas. «Pedazo de basura inútil», gritó. «Ve a la cocina y hazme algo decente para comer. Hiciste que perdiera mi bebida. ¿Quieres que te golpee hasta la muerte o qué?» «Lo siento, papá. Me iré ahora», Ethan tartamudeó. Todo su cuerpo temblaba. Claramente había recibido una paliza en los últimos días. Se veía frágil, sus movimientos eran cautelosos y tímidos, sin atreverse a responder. Se levantó del suelo y se apresuró hacia la cocina, pero ni siquiera llegó allí antes de que George rugiera de nuevo. «Después de cocinar, llama a tu mamá otra vez. No me importa lo que tengas que decir. Trilla Dovewalt. Si no muestra su cara pronto, te tiro por la ventana». Mientras hablaba, la cara retorcida y furiosa de George era pura maldad. Si todavía no tuviera un uso para Ethan, probablemente lo habría echado en ese mismo momento. Ethan se estremeció, pero rápidamente forzó una dulce sonrisa sumisa en su rostro, tratando de complacerlo. «No te preocupes, papá. Ya que mamá respondió a tu llamada una vez, significa que todavía está revisando ese teléfono. Le dije que no podía soportarlo más y que me iba a suicidar. Incluso descargué una foto de alguien cortándose las muñecas en línea y se la envié. Se preocupa mucho por mí, definitivamente volverá pronto». George sabía exactamente cuánto me importaba Ethan. Su rostro se relajó un poco ante eso. Ahora eso es más parecido. Los ojos de Ethan, sin embargo, estaban llenos de odio. A través de los dientes apretados, escupió. «Mamá salió corriendo como si no le importáramos. Está tratando de arruinar tu oportunidad de ganar dinero. Se merece morir. Cuando regrese, tienes que golpearla hasta la muerte». Pensé que Ethan era simplemente malcriado y egoísta. No esperaba que fuera tan malicioso. Solo para aferrarse al dinero y al estatus de George, estaba dispuesto a mentir y engañarme para que regresara, sin pensar ni un solo momento en mi seguridad. Si en nuestra vida pasada solo hubiera salido una vez y pedido ayuda, puede que George no me hubiera golpeado hasta la muerte. Pero ahora, en esta segunda vida, gracias a Dios que me desperté a tiempo. Lo habría cortado sin dudarlo. Si no lo hubiera hecho, me habría matado de nuevo. Se merece pudrirse junto a su amado padre. Hacen la pareja perfecta. Les espera mucha buena fortuna. Solté una risa fría y satisfecha. Después de guardar todas las imágenes, salí de la aplicación de vigilancia. Había tanta evidencia condenatoria que me tomó 2 días completos ordenarla toda. Mientras tanto, George seguía actuando de forma compasiva, subiendo el drama en línea como un hombre poseído. Su actuación prácticamente había alcanzado los niveles de los Oscar, afirmando que me extrañaba tanto que le provocó una afección cardíaca, incluso cayendo de rodillas y rogándome que regresara durante una transmisión en vivo. Fue patético. ¿Quién habría pensado que en esta época todavía existían hombres como ese? Tan llenos de profundo amor eterno. Qué raro tesoro, ¿cierto? Un verdadero romántico imposible de encontrar en este mundo. Exactamente. Cada vez más personas en línea elogiaban a George Miller, colmándolo de donaciones y aumentando su tráfico en las redes sociales para mantener su nombre en tendencia.
Ocasionalmente aparecían algunos comentarios escépticos. No es llorar y suplicar perdón un movimiento clásico de un abusador, tal vez las cosas no son como él dice que son, no saquemos conclusiones precipitadas. ¿Qué pasa si hay más en la historia? Pero las voces racionales eran pocas y distantes entre sí. En poco tiempo, esas dudas se ahogaron en un mar de apoyo para George, cada vez más audaz. George comenzó a coquetear abiertamente con su compañera de trabajo, Crystal Chen. Incluso usó la excusa de que Ethan aún era joven y necesitaba cuidados para traerla descaradamente a casa y acostarse con ella. Justo enfrente de Crystal, George se burló de que hacía tiempo que estaba harto de mí. Una vez que manchara por completo mi nombre y destruyera mi reputación, solicitaría el divorcio, seguiría ordeñando a su víctima persona para ganar dinero en línea y luego se casaría con Crystal en una gran ceremonia pública. Y cada parte de esto quedó claramente registrada en las cámaras de vigilancia que había instalado en casa. Honestamente, debería haber agradecido a este par de basura repugnante por ser tan tontos. Cada movimiento que hicieron jugó perfectamente en mi trampa. Cuando se trata del destino, tal vez pueda perdonar los actos cometidos por el cielo, pero los pecados autoinfligidos tienes que vivir con ellos. Ahora que era el momento adecuado, dejé de contenerme. Inicié sesión en mi antigua cuenta de redes sociales y expuse públicamente cada pieza de evidencia que tenía, foto por foto, vídeo por vídeo, llamando a George Miller por el mentiroso y la escoria que era. Al mismo tiempo, envié todos los materiales a la policía y presenté oficialmente el divorcio. En los últimos días, había estudiado cómo funcionan las redes sociales. Pagué por aumentos de tráfico, promocioné mi publicación de respuesta y pronto fue tendencia en todas las plataformas principales. La reacción llegó rápida y furiosa. A los internautas les encanta un escándalo, pero odian aún más ser engañados. Mi contraataque fue rápido, directo y brutal. Cada imagen, cada clip golpeó a George exactamente donde más le dolía. Con pruebas tan irrefutables, no tenía espacio para discutir. Los periodistas me rastrearon rápidamente y no dudé en aparecer en cámara. Le conté al mundo, con vívidos detalles, sobre los años de abuso que sufrí a manos de George, su crueldad, su violencia, su completa falta de humanidad. Incluso después de todo este tiempo, hablar de esos recuerdos insoportables me hizo llorar. Pero me sequé las lágrimas, miré directamente a la cámara y dije con firmeza que no existe tal cosa como una sola vez cuando se trata de abuso doméstico. Una vez que comienza, nunca termina. Espero que todas las mujeres que estén pasando por lo mismo encuentren la fuerza para luchar. No se queden calladas. No dejen que arruiné toda su vida. Después de tomar un respiro para calmarme, continué, no se contengan solo porque quieren que su hijo tenga una familia completa. Si su hijo tiene un buen corazón, entenderá que están tratando de sacarlo del infierno. Pero si su hijo permite el abuso y se convierte en parte del ciclo, entonces no vale su amor. Una mujer es una persona primero y una madre después. No dejaré que el niño que di a luz se convierta en la espada que me apuñala. Tantas mujeres viven el tormento del abuso doméstico. Demasiadas, como Cheryl Chen, terminan insensibles, aceptando su destino, incluso ayudando a sus abusadores. Pero quería que mi historia despertara a la gente. Incluso si solo lograba despertar a una persona, eso ya valdría la pena. Al mismo tiempo, llamé al empleador de George, la compañía de autobuses de la ciudad, y presenté una queja formal. Les dije que alguien como él era una mancha en su reputación, una desgracia para su nombre. Arruinar a alguien como George no podía suceder solo en el centro de atención, tenía que llegar a cada rincón de su vida, especialmente a las personas más cercanas a él. George Miller, ese gusano inmundo, merecía ser pisoteado directamente en la cuneta donde pertenecía, para nunca volver a salir arrastrándose. La opinión pública cambió rápidamente. Dondequiera que George iba, la gente susurraba a sus espaldas, lo señalaban con el dedo y lo maldecían abiertamente. Se encogía de vergüenza sin atreverse a responder, y honestamente, eso no me sorprendió en absoluto. Todos los abusadores que he conocido comparten un rasgo. Actúan duros en casa, pero se encogen como cobardes en público. George Miller, el mismo tipo que no mataría a una mosca en la calle, se convertía en un monstruo en cuanto cerraba la puerta de su casa. En mi vida pasada, intenté proteger su reputación. Me creí la mentira de que la vergüenza familiar no debía ventilarse en público, salvo entre unos pocos amigos cercanos. Nunca le conté a nadie sobre el abuso. Pero cuanto más perfecto parecía por fuera, más cruel sería su caída cuando la verdad saliera a la luz. George se había convertido en el rostro de la violencia doméstica, un hombre odiado por todos. Cada vez más personas que habían sufrido abuso doméstico comenzaron a hablar, denunciando el comportamiento de George directamente a la empresa de transporte y exigiendo que despidieran a un empleado tan vergonzoso.
El liderazgo de la empresa de autobuses, cada vez más frustrado con el desastre que George había traído a su puerta, aprovechó la oportunidad para despedirlo, citando serios problemas de carácter y un extenso impacto público negativo. Los mismos internautas que una vez le habían donado y elevado su perfil ahora inundaban su página con demandas de reembolso. George no pudo manejar el colapso emocional ni tenía intención de devolver ni una pizca del dinero que ya se había embolsado. En lugar de eso, cerró la sección de comentarios y se metió de nuevo en su caparazón. Primero lo vieron construir su palacio, luego lo vieron dar la bienvenida a los invitados. Ahora lo vieron derrumbarse por completo. Crystal Chen, quien solo se había involucrado con George por su fama en Internet, vio que su apuesta había fallado y no perdió tiempo en cortar lazos. Afirmó que la habían engañado, se hizo la víctima, se distanció por completo y dejó su trabajo antes de desaparecer sin dejar rastro. Mientras George estaba ocupado escondiéndose de la vergüenza y esquivando las consecuencias, volví a casa para agarrar el certificado de graduación que había olvidado. Había desperdiciado tantos años de mi juventud en esa casa, dejando pasar oportunidades de cursar un posgrado por el bien de la familia. Era hora de recuperar mi futuro. Ethan estaba acurrucado en el sofá llorando. Cuando me vio abrir la puerta, inmediatamente saltó y corrió hacia mí. «Mamá, finalmente regresaste para llevarme contigo. Sabía que no me dejarías atrás». Esa confianza sin fundamento, ¿de dónde la sacó? Solté una risa fría y destrocé su pequeña fantasía. Lo estás pensando demasiado. Solo regresé por mi certificado de graduación. Ethan se congeló, mirándome con incredulidad. No me molesté en explicarlo. Fui directo al dormitorio principal y saqué el documento del cajón. «Mamá». Ethan, claramente aterrorizado después de días de abuso por parte de George, entró en pánico cuando me vio dirigirme a la puerta sin dedicarle otra mirada. Corrió y agarró el dobladillo de mi ropa. «Mamá, estaba equivocado. No sabía nada antes, era egoísta y estúpido. Por favor, llévame contigo. Ahora realmente lo entiendo. Si las disculpas funcionaran, no necesitaríamos policía», dije con calma. «Look quite law manos in Darlo». Desde el momento en que Ethan me traicionó, en el instante en que me apuñaló por la espalda, dejó de ser mi hijo. Se convirtió en mi enemigo, un enemigo jurado al que nunca podría perdonar. Y considerando cuántas veces me había traicionado, si lo perdonaba ahora, todo lo que había sufrido habría sido exactamente lo que merecía. Para Ethan, yo era su última esperanza. Se abalanzó de nuevo, agarrando mis brazos con desesperación. «Mamá, juro que no quise decirle a George la dirección en Soho Gardens. Me engañó y luego me amenazó». De repente, se dio cuenta de que algo andaba mal y se mordió la lengua, deteniéndose a mitad de la frase. Mi corazón dio un vuelco. Soho Gardens, ahí fue donde me habían golpeado hasta la muerte en mi vida anterior. Pero en esta vida, bajo mi cuidadosa planificación, ni siquiera me mudé allí. No alquilé un lugar en esa zona en absoluto. ¿Cómo iba a saberlo, a menos que él también hubiera renacido? Crucé los ojos con Ethan, buscando su expresión para confirmarlo. Tembló bajo mi mirada, su pequeño cuerpo estremeciéndose. «Mamá, ¿tú también?» Yo también renací. Así que lo admitió sin dudarlo. Le di una bofetada en la cara. «No tenía ninguna razón para perdonarte antes», dije con voz helada. «Ahora tengo aún menos». Su traición no había comenzado en esta vida. Sus pecados no surgieron de un solo momento, sino que atravesaron todo. Si no hubiera recordado mi vida pasada, podría haberlo dejado atrás para que se pudriera. Pero ahora que lo recordaba todo, no lo dejaría salirse con la suya fácilmente. Dejé que el karma se encargara. Salí y desbloqueé el número de George Miller. Le envié la grabación de audio de Ethan rogándome que lo llevara conmigo. Agregué una breve nota: «Mantén a tu hijo bajo control. No me vuelvas a contactar». George era tan mezquino y de mente estrecha como siempre. Desde su perspectiva, tanto su esposa como su hijo eran su propiedad personal, destinados a ser gritados y golpeados sin resistencia. Ahora, con su frustración en su punto más alto, estaba desesperado por una salida. Ethan, gimiendo a mis pies de esa manera, seguramente encendería su furia. Después de todo, solo el que sostiene el cuchillo sabe qué tan profunda es la herida. Ethan siempre decía que ser golpeado significaba amor. Que George solo me había golpeado unas pocas veces y que yo estaba siendo demasiado dramática. Bien. Que disfrute de ese amor desbordante por sí mismo. Ya fuera que sobreviviera o no. Bueno, eso dependía del destino. George siempre había sido un hombre de acción, rápido para tomar represalias. Nunca fue alguien que esperara el duelo. Esa misma noche, Ethan fue golpeado tan brutalmente que sus gritos resonaron como el lamento de un fantasma. Fue horrible. Pero la suerte estaba de su lado esta vez. Un vecino,
incapaz de soportar el sonido de esos gritos inhumanos, llamó a la policía en silencio. Llegaron justo a tiempo para sacarlo de la casa, apenas con vida. George fue detenido durante 15 días, pero al final, todavía se consideró un asunto familiar. Mientras estaba bajo custodia, lloró amargamente y confesó sus errores, alegando que nunca pondría una mano sobre su hijo otra vez. Bajo supervisión policial, firmó una promesa escrita y fue liberado. El cuerpo de Ethan estaba cubierto de moretones. Permaneció en el hospital durante varios días. En cuanto a mí, ya sufría abuso doméstico y acoso en línea. Todavía estaba en recuperación y no tenía capacidad para cuidarlo. En el momento en que George regresó a casa, desató su rabia otra vez. Pedazo de basura inútil. Solo unos pocos golpes y llamas a la policía. ¿Estás buscando morir? ¿Comiendo? ¿Quién te dijo que comieras? Muérete de hambre, mocoso gafe. Ve a buscar a esa madre tuya y sal de mi vista. Algunas personas simplemente nacen sin carácter. Durante 9 años, le di todo a Ethan. Lo cuidé con todo mi corazón, lo protegí sin límites, y nunca mostró una pizca de gratitud. Todo lo que recibí a cambio fue sarcasmo y quejas. Ahora, después de días de palizas y humillaciones, finalmente se quedó en silencio. No se atrevió a decir una palabra. Cada monstruo encuentra su horma eventualmente. Y oh, qué satisfactorio fue verlo. Pasó rápidamente el periodo de enfriamiento obligatorio del divorcio. En el día señalado, fui a la oficina de asuntos civiles con mis guardaespaldas y un enjambre de reporteros. El divorcio se finalizó. Ese apartamento en el que habíamos vivido, técnicamente había pagado la mitad, pero no quería nada. Se lo di todo a George como parte de un pago único etiquetado como manutención infantil para Ethan. Mi abogado estaba visiblemente frustrado. Hannah, esa propiedad es la mitad tuya. Podría haberla recuperado para ti. Pero sonreí y negué con la cabeza. Acorrala a un perro y saltará la pared. Ahora que George no tiene trabajo y el apartamento es todo lo que le queda, si tomo incluso una parte, no hay forma de saber qué tan lejos iría. No sé dónde vive ahora, pero en esta era de la información, si se obsesionara con encontrarme, ¿quién dice que no lo lograría algún día? No puedes protegerte de un ladrón todos los días. Mejor cortar todos los lazos y terminar con esto. Deja ir el dinero. No es como si no pudiera recuperarlo. En el momento en que sostuve ese certificado de divorcio en mis manos, dejé escapar un profundo suspiro. Se sintió como renacer. George intentó decir algo más, pero ni siquiera lo miré. Me giré y me alejé sin mirar atrás. En cuanto a Ethan, tal vez fue el trauma de la paliza de George o tal vez finalmente se dio por vencido después de darse cuenta de que yo también había renacido, pero no apareció en la oficina una vez que salí del edificio de asuntos civiles. Me subí al auto bajo la protección de mis guardaespaldas. Dentro, uno de ellos dejó escapar un suspiro bajo. Hannah, noté que George Miller tenía una chametida en la cinturilla de sus pantalones. Originalmente había planeado dejar que la sacara para poder intervenir y sujetarlo. Atacar a alguien con un arma a plena luz del día garantizaría al menos algunos años tras las rejas, pero ese cobarde ni siquiera se atrevió a sacarla frente a una multitud. Me reí entre dientes. Solo es un cobarde. Todos los abusadores domésticos son cobardes, solo saben cómo intimidar a las mujeres y a los niños más débiles que ellos. Fuera de la casa, ni siquiera se atreven a tirarse pedos. Mi guardaespaldas asintió con la cabeza y, cuando volvió a hablar, su tono se había relajado. Felicidades, Hannah, por tu nueva vida. Gracias, dije con una sonrisa, asintiendo casi instintivamente. Me giré para mirar por la ventana. En la esquina de la calle, una pequeña figura asomó detrás de una pared viendo el auto irse con una expresión compleja. Así que Ethan vino después de todo. Al ver su pequeño y delgado cuerpo, mi corazón se apretó solo por un momento, pero solo por un momento. Pasó rápido. Nunca podría olvidar la desesperación que sentí en mi vida pasada cuando George me golpeó hasta la muerte. Incluso ahora, el dolor de sus puños y patadas todavía se sentía fresco. Ya había escapado de él una vez, y todo había comenzado con la traición de Ethan. Nunca lo perdonaría. Si lo hiciera, estaría traicionando a la mujer que murió en agonía. Había pensado que todo finalmente había terminado, pero había subestimado lo verdaderamente cruel que podía ser George. Se negó a dejar que Ethan fuera a la escuela. En su lugar, lo encerró dentro de la casa y lo obligó a comprar alimentos, cocinar comidas, limpiar y cuidar de él. Cualquier pequeño error desencadenaría una paliza. Pero Ethan no era alguien que soportara ese tipo de trato para siempre. Un día, cuando no pudo soportarlo más, puso veneno para ratas en secreto en la sopa y esperó hasta que George estuviera completamente borracho antes de forzarlo a tragarlo. Desafortunadamente, el veneno era barato e ineficaz.
No mató a George, solo lo dejó paralizado de un lado de su cuerpo, postrado en cama de por vida. Ethan, tan inteligente como siempre, afirmó que George debió haber confundido el veneno con condimento mientras estaba borracho. No había pruebas sólidas en su contra y, como ni siquiera tenía 10 años, no pudo ser acusado. Al final, todo el asunto se barrió bajo la alfombra. Ahora, todo lo que le esperaba a George era un tormento interminable día tras día por el resto de su miserable vida. Esa noche tuve un largo sueño. En él, vi lo que sucedió en mi vida pasada después de que George salió de prisión. Solo disfrutó de un corto periodo de feliz vínculo padre-hijo con Ethan antes de volver a casarse con otra mujer. No mucho después de la boda, ella quedó embarazada y dio a luz. Con una nueva esposa e hijo, George comenzó a descuidar a Ethan. Después de la escuela secundaria, se negó a dejarlo continuar estudiando y lo obligó a salir a trabajar para mantener a la familia. Cada vez que Ethan intentaba huir, George lo arrastraba de regreso y lo golpeaba. Fue solo entonces, después de toda la traición, después de todo el dolor, que Ethan finalmente comenzó a recordar lo bien que lo había tratado. Pero para entonces era demasiado tarde. Más tarde, finalmente fue vendido a traficantes y enviado al norte de Myanmar. El karma siempre sabe dónde encontrar su marca. En esta vida, Ethan finalmente se había vengado, pero nada de eso tenía que ver conmigo. Ya había completado el papeleo para estudiar en el extranjero. Me esperaba un futuro completamente nuevo. El camino por delante era mío para recorrerlo.